Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer la puntada canasta a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender esta linda puntada canasta. Está tejida a 2 agujas y el grosor de lana y agujas está indicada para 5 milímetros, pero se puede tejer con el grosor y las agujas correspondientes que ustedes deseen. Y antes de continuar, recuerda de suscribirte si no lo has hecho aún y de dejar tu lindo like, que eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Para empezar a tejer esta linda muestra es múltiplo de 46 puntos. Por lo tanto, he montado aquí los 46 puntos en una aguja y lana que corresponden a 5 milímetros, pero se puede tejer con cualquier grosor. Recuerden que los patrones explicados paso a paso lo vamos a hacer aquí, pero que ya hay un tutorial donde explico más detalladamente cada símbolo y que lo colocaré aquí abajo en caja de descripciones o aquí arriba si recuerdo el enlace para que puedan ir y practicar si desean. Los patrones iré colocando de 2 en 2 aquí arriba, ya que como consta de 46 puntos, a mitad de la pantalla no va a entrar, así que lo haremos desde aquí arriba. Recuerden que lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y se empieza a leer de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Entonces vemos, una vez que se han montado los 46 puntos, vemos la raya horizontal. Cuando el tejido está en el lado de adelante, se lee como tejer en revés. La raya horizontal es en revés. Tejemos 2 revés. La raya vertical es tejer en derecho. 2 derechos. Nuevamente 2 revés. 3 derechos, 1, 2, 3, 4 revés, 1, 2, 3, 4, 3 derechos, 1, 2, 3, 4 revés, 1, 2, 3, 4. Y aquí hay 6 puntos. Estos 6 puntos van a ser un cruce, una trenza. Pueden utilizar cualquier gancho o hacer la forma del cruce como ustedes. Yo les voy a mostrar con estos ganchos para que noten y vean bien cómo son los cruces. Por lo general yo utilizo de este tipo. A mí me gusta con esto. Hay de estos otros. Hay de diferentes formas, También hay de estos, así. Pero como les dije, prefiero yo un gancho simple. Bien, vamos a ver en los patrones que son 6 puntos que se tienen que cruzar. Y vemos que los 3 de la izquierda montan a los 3 de la derecha. Entonces, quiere decir que estos 3 primeros puntos los voy a retirar, ven, en el gancho y lo voy a colocar por atrás, ya que van montados. Ahora tejo estos 3, 1, 2, 3. Y ahora devolvemos estos 3 puntos que hemos retirado a las mismas agujas. ¿Ven? Así. Y ahora lo tejemos. 1, 2, 3. Y continuamos aquí con 4 revés. 1, 2, 3, 4, 3 derechos, 4 revés, 3 derechos,
2 revés, 2 derechos y 2 revés. En caso les estén apareciendo aquí unos subtítulos, es porque lo están viendo a través del móvil o del celular. Aquí arriba hay una ruedita de configuraciones, lo presionan ahí y se van a subtítulos y desactivar, ya que muchas veces me dicen que las letras tapan, les incomodan. Recuerden que es automático, en los celulares aparece automático los subtítulos, así que por favor desactívenlo. Volteamos y la hilera 2. Las hileras de atrás se tejen tal como se encuentra el tejido. ¿Cómo es tejer como se encuentra? Cuando ven cadena es derecho, cuando ven este bultito es revés. Voy a hacer algunas desde la parte de atrás y luego el resto lo hacen ustedes, solo nos concentraríamos en la parte de adelante. ¿Ven? ¿Qué sería? 2 derechos. Ahora se estarán preguntando, pero si en los patrones salen rayitas horizontales, ¿por qué estoy tejiendo lo contrario? Porque en los patrones se muestran tal como se debe de ver el patrón por la parte de adelante. Pero Midori, ¿por qué no colocas los patrones como lo tenemos que tejer? Porque esa es la forma correcta de leer los patrones, ¿sí? ¿Ven? En los patrones ven raya vertical, sin embargo es en revés. Porque los patrones se muestran como se debe de ver por la parte de adelante el tejido. 2 derechos, 3 revés. Simplemente es mirando, se guían, qué es lo que toca, o también viendo los patrones. ¿Ven? 4, 3 revés, 1, 2, 3, 4 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés, que son los puntos del centro, 1, 2, 3, 4 derechos y 1, 3 revés, 4 derechos, 3 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Hilera 3, empezamos con 2 revés. 1, 2. Aquí 2 puntos juntos. El símbolo inclinado hacia la derecha es como 2 puntos juntos. El círculo es una lazada. Y aquí 2 revés. 1, 2, 3 derechos. 4 revés. Y nuevamente un cruce. Contamos y es de 5 puntos. Y notamos que estos 3, 1, 2, van por encima de estos 2, así que va hacia adelante y tejemos 1, 2, y estos lo devuelvo y lo tejemos 1, 2, aquí están los 5 puntos. Hacemos lo mismo, pero lo contrario. ¿Ven? Estos 2 puntos en revés, retiro, van hacia atrás, tejo estos 3, 1, 2,
3, devolvemos y lo tejemos. Y hacemos nuevamente lo mismo con este de acá. Estos 3 hacia adelante, tejemos estos 2, los devolvemos y tejemos 1, y nuevamente una cuarta vez estos 2 puntos de aquí en revés hacia atrás, tejo 3 puntos y devolvemos los 2 puntos, lo tejemos y terminamos aquí con 4 revés, 1, 2, 3, 4, 3 derechos, 2 revés y aquí 2 puntos juntos, lazada y 2 revés. Hilera 4, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 3 revés, 6 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 6 derechos, 3 revés, 2 derechos, 2 revés y 2 derechos. Hilera 5, tejo 2 revés, una lazada, disminución simple, 2 revés y un cruce de 5. Retiro estos 3 sin tejer hacia adelante y tejo estos 2. 1, 2. Los devuelvo. Y lo tejo. 1, 2, 3. Ahora 4 revés. 1, 2, 3, 4. Nuevamente, pero ahora un cruce de 6. Estos 3 los retiro hacia adelante. Tejo estos 3. 1, 2, 3 y devolvemos y lo tejo. Cuatro revés, 1,
2, 3, 4 y nuevamente un cruce de 6. Estos 3 puntos los retiro hacia adelante, tejo 3 y lo devolvemos. Lo tejemos, 4 revés, y un cruce de 5. Retiro estos dos hacia atrás, tejo 3, 1, 2, 3, lo devuelvo a la aguja, lo tejemos, 2 revés, una lazada, disminución simple y termino con 2 revés. La parte de atrás, hilera 6, que se teje todo como se encuentra. Recuerden que es ya la última vez que lo voy a repetir, porque si muestro siempre la parte de atrás se va a hacer muy largo el tutorial. De todas maneras les voy a ir diciendo aunque no lo tejamos, ¿sí? Bien, la hilera 6, 2 derechos, 2 revés, 4 derechos, 1, 2, 3, 4, 3 revés, 1, 2, 3, 4 derechos, 6 revés. Cuatro derechos, 6 revés, 4 derechos, 3 derechos o 3 revés, perdón, 4 derechos, 2 revés, 2 derechos. Aquí vamos viendo y nos toca la hilera 7. Empezamos con 2 revés. Dos puntos juntos, lazada, 4 revés, un cruce de 5 y recuerden, como les dije, los puntos que están en jersey van hacia adelante y cuando es en revés se pueden guiar que va a ir por detrás. 2 y estos montamos. En esta hilera serán todos cruces de 5. Nuevamente otro cruce acá. Ven, acá hay 2 revés que serán por atrás. Y 3. 1, 2, 3. Lo paso hacia adelante. ¿Qué tal les está pareciendo hasta el momento la puntada? ¿Les está gustando? Es un poco, no quiero decir difícil, es más que nada fijarse y revisar que sean cruces de 5, de 6 y estar fijándose bien
pero poco a poco, ¿sí? Antes de tejer un suéter sí les recomiendo practicar y después ya hacer el suéter. Aquí hay otro cruce de 5. Retiro estos 3 que están en jersey hacia adelante y serían estos 2 hacia atrás. Tejemos 1, 2, 3. Otro cruce más aquí de 5 igual hacia atrás y tejemos 3. 1, 2, 3. Estos 2 devolvemos y tejemos 1, 2. Otro cruce más. Retiro estos 3 puntos. Acá se ha escapado uno. 3 puntos hacia adelante. Tejemos 2. Devuelvo. Tejemos. Y aquí el último cruce. En total son 6 cruces que se han hecho de 5 puntos. Hacia atrás y tejo 1, 2, 3, y tejemos estos 2. 1, 2, 4 revés. 1, 2, 3, 4. 2 puntos juntos. Lazada y 2 revés. Bien, la parte de atrás solo lo voy a decir, no lo vamos a tejer. Hilera 8, 2 derechos, 2 revés, 6 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 6 derechos, 2 revés y 2 derechos. Así estamos viendo y ahora nos toca la hilera 9. Empezamos con 2 revés, una lazada y disminución simple. 6 revés, y aquí un cruce de 6 puntos. Estos 3 primeros puntos los retiro y lo paso hacia atrás y tejo 1, 2, 3. Lo paso hacia adelante y lo tejemos 1, 2, 3. Repito ahora con 4 revés. 1, 2, 3, 4. El mismo cruce. Retiramos 3 puntos hacia atrás. Tejemos. Devolvemos. Tejemos. Nuevamente 4 revés. Y nuevamente otro cruce de 6, igual como hemos hecho. 1, 2, 3 hacia atrás.
2, 3 y terminamos con 6 revés. Lazada, disminución simple, 2 revés. Bien, creo que a partir desde la hilera anterior, que es la hilera 8, está quedando diferente la parte de atrás. Me refiero a que no todos los puntos se están tejiendo como se encuentran, ¿sí? Así que en eso no se preocupen. La hilera 10 tejeremos 2 derechos, 2 revés, 6 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés y 6 derechos, 2 revés y 2 derechos. Qué bonito está quedando. Ya podemos observar mucho mejor cómo va quedando todos estos cruces. Bien, ahora nos toca la hilera 11, donde empezamos con 2 revés, 2 puntos juntos, lazada, 4 revés, 1, 2, 3, 4. Y ahora vienen todos cruces de 5, que serán 6 cruces en total. Recuerden, acá están los 2 puntos en revés, que nos indica que es por atrás. Y ahora 3 en derecho. Primer cruce, retiramos estos 3 hacia adelante, tejemos y devolvemos. Bien, tercer cruce, hacia atrás 2 puntos, tejemos 3 y devolvemos. Tejemos, cuarto cruce, retiramos estos 3 hacia adelante, tejemos estos 2 y devolvemos. Tejemos el quinto cruce, retiro estos 2 hacia atrás, tejemos 3, devolvemos los 2 puntos, tejemos y ahora el último cruce, 3 puntos hacia adelante, 2, devuelvo, tejemos 4 puntos en revés, 4 puntos en revés, 2 puntos juntos, lazada y 2 revés. Para la hilera 12, que es la parte de atrás, serán 2 derechos, 2 revés, 4 derechos, 3 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 3 revés, 4 derechos, 2 revés y 2 derechos. Nos vemos en la hilera 13. Hilera 13, 2 revés, lazada, disminución simple,
4 revés, 3 derechos, 4 revés, y cruce de 6. Estos 3 primeros hacia adelante, tejemos los 3 siguientes y los tejemos. Cuatro revés, y nuevamente un cruce de 6, igual para el mismo lado. Estos 3 puntos retiro hacia adelante, tejemos, devolvemos, cuatro revés, tres derecho, 4 revés, lazada, disminución simple y 2 revés. La hilera 14, 2 derechos, 2 revés, 4 derechos, 3 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derecho, 3 revés, 4 derechos, 2 revés y 2 derechos. Nos vemos en la hilera 15. Hilera 15, 2 revés, 2 puntos juntos, una lazada. Esta parte donde estamos haciendo 2 puntos juntos, lazada, y en la siguiente lazada, disminución simple, va quedando de esta forma con zigzag y con unas lazadas. Queda una puntada muy bonita también. Bien, continuamos. Lazada, 4 revés. Y ahora vienen cruces de 5. ¿Ven? Reconocen estos 3 en derecho, entonces irían hacia adelante y los 2 en revés hacia atrás. Son 6 en total, 6 cruces. Este es el primero. Acá está el segundo cruce. 2 revés que van hacia atrás. 1, 2, 3. Este es el tercero. El cuarto cruce. El quinto cruce.
y el sexto cruce. Cuatro revés, cuatro, dos puntos juntos, una lazada y revés. La hilera 16 empezamos con 2 derechos, 2 revés, 6 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 6 derechos, 2 revés y 2 derechos. Nos vemos en la hilera 17. Hilera 17, empezamos con 2 revés, lazada, disminución simple, 6 revés, y ahora vienen cruces de 6. Estos 3 retiro hacia atrás y tejemos 3 puntos. Devolvemos, tejemos 4 revés, y estos 3 igual hacia atrás, tejemos 3. Ya se va viendo la puntada muy bonita, pueden ver como un enrejado bonito. Tejemos 3, 4 revés, tres hacia atrás, tejemos los 3, devolvemos, tejemos y termino con 6 revés. Lazada, disminución simple, 2 revés. La hilera 18 es de 2 derechos, 2 revés, 6 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 6 derechos, 2 revés y 2 derechos. Nos vemos en la hilera 19. Hilera 19, empezamos con 2 puntos en revés, 2 revés, 2 puntos juntos, lazada, 4 revés, 1, 2, 3, 4 y nuevamente los cruces de 5, 2 revés que van para atrás y tejo estos 1, 2, 3, devolvemos. Si se están dando cuenta es repetir y repetir hasta cierta parte, ¿sí? Que ahorita ya estamos terminando esta parte. ¿Ven? 3 hacia adelante, este es el segundo cruce, ¿ven?
Más que nada para esta puntada se necesita practicar y ver bien cada símbolo. Este es el tercer cruce hacia atrás. El cuarto cruce. Quinto cruce. Y el sexto cruce. ¿Ven? Estos tres que están en jersey hacia adelante y dos hacia atrás. Cuatro revés. Dos puntos juntos, lazada y revés. Volteamos y la hilera 20 sería 2 derechos, 2 revés, 4 derechos, 3 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 3 revés, 4 derechos, 2 revés y 2 derechos. Nos vemos en la hilera 21. Hilera 21, como siempre empezamos con 2 revés, lazada, disminución simple, 2 revés, un cruce de 5, donde retiro estos dos puntos hacia atrás, 1, 2, 3, devolvemos, dejo 4 revés, 1, 2, 3, 4, un cruce de 6, va hacia adelante, devolvemos y lo tejemos. Ya falta poco para que terminemos y empecemos a repetir, ¿sí? 4 revés, nuevamente un cruce de 6, y aquí viendo ustedes también pueden guiarse, ven, cuando acá tenemos estos dos, si este anteriormente estuvo encima, ahora toca abajo, quedaría así, ven, más o menos así se pueden guiar cuando tocan puntos, en este caso 6 jersey, ¿no? Poco a poco, mientras practiquen, se van a ir dando cuenta cómo va a ir la puntada, y siempre mirando para que se den cuenta si hay algún error o algo, ¿ven? Así. Bien, ahora toca 4 revés, un cruce de 5, donde retiro estos 3 puntos hacia adelante, tejemos 2, devuelvo estos 2,
lo tejemos. Aquí 2 revés, una lazada, disminución simple y 2 revés. Hilera 22 sería 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 3 revés, 6 derechos, 6 revés, 4 derechos, 6 revés, 6 derechos, 3 revés, 2 derechos, 2 revés y 2 derechos. Hilera 23, 2 revés, 2 puntos juntos, lazada, 2 revés, 3 derechos, 4 revés, y van a ver 4 cruces de 5. Aquí estos dos hacia atrás, tejemos estos 3 hacia adelante, dos hacia atrás, y el cuarto cruce, 3 hacia adelante, 2 hacia atrás, cuatro revés, 3 derechos, 2 revés, 2 puntos juntos, lazada y revés. Hilera 24, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 3 revés, 4 derechos, 3 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 3 revés, 4 derechos, 3 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Qué lindo, ¿verdad? Ahora toca ya una de las últimas hileras, que sería la hilera 25, donde igual 2 revés, una lazada, disminución simple. 2 revés, 1, 2, 3 derechos, 4 revés, 3 derechos, 4 revés, y estos 6 puntos del centro, ¿ven? Donde cruzaremos retirando los 3 primeros puntos hacia atrás. Tejo 1, 2, 3,
devuelvo y tejemos. Y acá igual tal como se encuentra, 4 revés, 3 derechos, 4 revés, 1, 2, 3, 2 revés, lazada, disminución simple y 2 revés. Hasta aquí hemos terminado de tejer con todos estos cruces. Ahora voy a voltear la hilera 26, se teje tal como se encuentra. La 26, 27, 28, 29 y 30 se va a tejer tal como se encuentra. Quiere decir que por atrás se va a tejer 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 3 revés, 4 derechos, 3 revés, 4 derechos, 6 revés, 4 derechos, 3 revés, 4 derechos, 3 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos. Y recuerden que la parte de delante se tejería tal como se encuentra. Puede ser 2 revés con 2 puntos juntos lazada o lazada con disminución simple, tanto al empezar como al terminar. Bien, acá voy con 4 revés, 3 derechos, 4 revés, 6 derechos, que estos son los puntos del centro, y continuamos con 4 revés, 3 derechos, 4 revés, 3 derechos, 2 revés, en este caso sería 2 puntos juntos, lazada y revés. Y así 5 hileras. Después de las 5 hileras repiten en la sexta hilera, tal como hemos hecho en la 25 con este cruce de 6. Y vuelven a repetir 5 hileras y ahí ya se vuelve a empezar desde la hilera 1. Yo voy a tejer un diseño más para que ustedes vean cómo se ve de bonito cuando continuamos repitiendo. Y aquí ya tenemos terminado. Pueden ver que he repetido un diseño más y queda así de bonito. Espero les haya gustado. Y espero que te haya gustado esta linda puntada canasta que tiene patrones para descargar. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.